La clase pasada nos habíamos quedado en este ejercicio y yo les había comentado que les había dejado como tarea para hacer lo que es la parte del fondo. Habíamos visto cómo buscar la paleta de colores para trabajar con los tonos que son medios pastel. Vamos a acercarnos un poquitito. Ahí está. En el caso de la manzana voy a hacer la voy a estar armando también, pero yo les había comentado también que la pera la dejábamos aparte para hacerla. Ahí había algunos otros detalles también. En el caso de lo que sería la manzana, por ejemplo, si se fijan bien, tiene dos partes. Tenemos por un lado lo que es esta sección, que tiene su relleno degradado radial, pues acá vemos el destello en esta sección. Y por otro lado tenemos esta otra parte de acá, que si se fijan bien también tiene un relleno degradado. Entonces son dos partes. Por un lado tenemos la silueta de la manzana y detrás tenemos otro objeto. Lo mismo más o menos ocurre en el caso de la pera, que tenemos acá dos formas. Por un lado tiene como un destello, un reflejo acá, tiene un reflejo acá y también un reflejo chiquitito en esta sección. La pera está compuesta por tres objetos, tres partecitas. Vamos a hacer una captura. Vamos a dar vuelta a la hoja. Y voy a bloquearla. Bien. Entonces, por un lado, en el caso de la manzana, sería por partes. Recuerden, pueden calcarla, pueden armarla con Bezier. Ya tienen distintas opciones para poder hacer la manzana. Recuerden que la habíamos hecho también con un círculo. También pueden armar directamente la manzana de esta forma, o pueden hacer un rectángulo con los bordes redondeados. O sea, eso lo van viendo ustedes. A la elipse la convertimos en curvas y se pueden agregar los puntos que sean necesarios. Y después se va modificando. Fíjense que ahí ya más o menos tengo la manzana. Esto lo voy eliminando, los puntos. Si yo de repente quiero cambiar y hacer más ancha esta parte, por ejemplo, puedo seleccionar los nodos y desde la barra de propiedades podíamos escalar esos nodos. Con la tecla Shift, ahí se van escalando. Si yo, por ejemplo, acá voy a dejar estos puntos. Vamos acá con la tecla Shift. Fíjense cómo se van expandiendo y al haber agregado unos nodos nuevos, esos fijan la figura para que no se estén desplazando. Entonces, partiendo de un círculo también podemos cambiar y tener... O sea, la podemos ir transformando. Y tenemos también una manzanita. O sea, ustedes la arman después de la forma que prefieran. La forma que les resulte más cómoda, como quede mejor.
agregan puntos, los van eliminando, eso ya queda a criterio de cada uno. Entonces acá tenemos una forma, usamos la herramienta de relleno, en este caso relleno interactivo, degradado, y como yo les había comentado, los degradados simplemente vamos a poder aplicar un único relleno de degradado. Entonces, no vamos a poder aplicar varios. Acá le vamos a poner radial y acá rojo. Si yo en este caso quiero que no sea tan blanco, podemos cambiarle la tonalidad. Si bueno, va a ser un rojo bien clarito. Y desde este punto podemos achicar o agrandar, si yo quiero que se expanda más este relleno. E incluso acá puedo hacerlo todavía más claro para que sea un punto de luz. Acá, bueno, más que rojo parece un magenta. Ahí se lo cambié un poquito la tonalidad. Ahora, esta figura que se encuentra atrás, también lo voy a armar con una elipse. Voy a convertirlo a curvas para que me permita hacerle alguna modificación. Agregarle nodos. Recuerden que, tanto como pasaba con las caricaturas, que las caricaturas no tienen las formas perfectas, en el caso de las frutas es lo mismo. Si yo agarro una manzana, no tengo dos manzanas que son iguales. Y no son perfectamente simétricas. ¿Sí? Alguna diferencia pueden llegar a tener. Entonces acá, a mí por ejemplo, me gustaría que tenga exactamente este mismo color. Si yo voy con el cuentagotas y hago un clic, estoy capturando simplemente el color donde yo hice el clic. Y al momento de pasarlo, se va a estar rellenando con ese tono de color que capturó. En cambio, si yo voy con el botón derecho, o sea con el botón secundario y sin soltar, lo arrastro por encima de mi forma, fíjense que cambia la mira, el cursor, parece una mirilla. Suelto y me da algunas propiedades, algunas opciones. Copiar relleno, copiar contorno, copiar todas las propiedades, o sea que en caso que el contorno sea de un estilo, también puedo aplicarlo. Acá lo que voy a hacer es copiar únicamente el relleno. Entonces, de esa manera me aseguro que los tonos de color sean exactamente los mismos. Cambia ligeramente, porque no tengo que olvidarme que esto antes era un círculo, entonces al usar el relleno degradado, se adaptó de una manera un poco más redonda. En cambio, esta forma, como está un poco más aplastada, fíjense que yo voy a ir al relleno interactivo y tiene el tipo de relleno radial. Pero ¿qué ocurre? En este caso es más una elipse en vez de un círculo. Por lo tanto, yo esto lo puedo hacer un poco más redondo. Y lo vamos cambiando. Acá, por ejemplo, me permite cambiar si yo lo quiero más ovalado, menos ovalado, pero esto lo puedo eliminar si, por ejemplo, hago un clic acá, escala libre e inclinación. Al sacarlo, me queda directamente un círculo. Entonces, ahí tengo el destello que va en el centro. Para verlo mejor, le cambio el orden detrás de la manzana. Y ahora vuelvo otra vez con el relleno interactivo. Voy a hacer un poco más pequeño. Y acá tenemos el destello. Que acá vemos que se encuentra un poco más hacia acá abajo.
Quizás sí me convendría tener activada la opción de escala para esto estirarlo un poco más. Entonces fíjense cómo se estira. Un poquito más para arriba. Y ahí quedó. Elimino el contorno. Chuchis. Y esto después lo van editando. Entonces de esta manera podemos mezclar y crear dos degradados. ¿Sí? Simplemente son dos figuras que están mezcladas. Dos formas. Y lo mismo pues sería en esta sección para dibujar la pera. Una figura y después la otra ahí detrás. Lo que es el cabito se puede armar directamente con un rectángulo. Se convierte esto en curva. Y agarramos un punto y ahí queda. Orden detrás de la manzana que está delante y que quede entre el frente y la figura de atrás. Ahora vamos a hacer igualmente la pera. ¿Alguna duda con esta parte de la manzana? ¿Algún paso que no se haya entendido correctamente? Ok, ok. Very good. Bien. Ok. Bueno, ahí quedó un poco más pachonchita. Toda esta forma, una vez que la tengan ya armadita, fíjense en el caso del cabito es un relleno degradado, tengan especial cuidado cuando trabajan con los tipos de relleno. Voy a hacerle acá. Fíjense el relleno lineal.
Acá si nosotros lo estiramos, está acá la línea, pero si yo me fijo bien, no está muy derecho, ya que viene de acá blanco y este blanco después va desapareciendo y queda de esta forma. Si yo quiero que quede mitad y mitad, o sea que quede bien el blanco en el medio, o sea que quede bien distribuido, vamos a hacer un clic acá en esta figura, tengo que cambiar, o sea, este pequeño icono me permite cambiar el ángulo, o sea, la rotación del degradado. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que cambiar cuando decimos, bueno, yo quiero que haya o más blanco arriba y menos blanco abajo, o más blanco abajo y menos arriba, o de repente digo, no, quiero que quede alineado a la forma. Entonces movemos este pequeño icono. Acá le colocamos los colores y después con este icono vamos cambiando la dirección. Y ya queda más prolijo. Acá como es más ancho, tiene como una deformación, como una perspectiva. Entonces ahí quedaría. Es un tono marrón oscuro y marrón clarito. Le voy a dar este mismo tono de marrón. No, más que marrón parece negro. Ay, a ver, este marrón y este me gusta más. Después este mismo o parecido lo hacemos acá, solo que en este caso es radial, pero la misma forma de dibujarlo. Vamos a ver cómo hacer este cabito. Ahora, esto lo voy a agrupar, así no se me pierde. Acá tenemos abajo una sombra, que si yo me acerco un poquito más, vemos que se proyecta también lo que es el palito. Para poder hacer las sombras, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Acá tenemos la herramienta de sombra. Depende donde nosotros, depende el punto, o sea, la ubicación que nosotros seleccionamos para hacer la sombra, vamos a tener un tipo de sombra diferente. Por ejemplo, si yo me posiciono en el centro de la forma y arrastro hacia afuera, o sea, mantengo presionado el botón izquierdo y arrastro hacia afuera, ahí va, vemos que aparece como una figura, como si estuviera desplazando. Esta es una sombra. Vamos desplazando ahí y tenemos la sombra. En este caso, la sombra se está ubicando detrás del elemento. Eso porque lo seleccioné desde el centro, o sea, parto desde el centro y voy arrastrando, o sea, despego la forma. Si de repente yo quiero que esté la sombra en el centro, fíjense que no arrastro hacia afuera, o sea, me mantengo dentro de la figura y ahí creé una sombra que parte del medio de la figura. O sea, es una sombra que se reparte, es igual hacia todos los lados. Después, si yo mantengo presionado en uno de los laterales, o sea, en uno de los costados, vuelta, mantengo presionado, fíjense que se hace como si estuviera proyectada en otra dirección. Como si acá hubiera una pared y ahí se está proyectando esa sombra. Esto es si yo lo agarro desde los bordes. En el caso de los laterales. Y en la parte inferior lo mismo, mantengo presionado en la parte inferior y sin soltar, fíjense cómo la sombra se va proyectando, pero desde la base.
Entonces, en este caso, da la impresión que el objeto está posicionado en alguna superficie. Dependiendo la forma o dependiendo el efecto que nosotros queremos conseguir, vamos a tener que utilizar un estilo de sombra u otro. Voy a poner un texto. Voy a usar Arial Black. Y en el caso del texto, lo mismo. Vamos a ponerlo acá. Depende. Si yo, por ejemplo, la sombra la aplico desde el centro y arrastro, si lo dejo ahí, o sea, si no despego la sombra, si la dejo ahí, la sombra viene desde el centro de la figura. Por el contrario, si yo la sombra mantengo presionado y arrastro, fíjense que para poder proyectarla tengo que arrastrar y como que separarla, o sea, despegarla del texto. Y le damos una dirección. En el caso de sacarlo de un costado, mantenemos presionado. Y vemos cómo queda ahí proyectado. Y si mantenemos presionado desde la base, depende de qué lado de la luz, colocamos la sombra. Entonces, con una sola herramienta podemos conseguir distintos tipos de efectos. Por eso hay que tener especial cuidado cuando la vamos a crear, fijarnos dónde nos estamos posicionando, ya que si yo quiero crear una sombra que vaya desde la base, la sombra va a partir desde el lado inferior. Si yo quiero que se proyecte en una pared, no en un piso sino en la pared, entonces mantengo presionado desde el medio de la figura y lo arrastro. Si es una pared que está en el lateral, mantengo presionado y arrastro. Y si es en el suelo, desde la parte inferior y arrastramos. Al arrastrar le estamos dando también las dimensiones y la dirección. En versiones anteriores de Corel funcionan exactamente de la misma manera. Voy a abrir acá la versión X5. Y acá me voy a aceptar. Vamos a hacer una figura cualquiera. Dentro de los efectos mantenemos presionado y acá tenemos sombra. Y lo mismo si partimos de una base o si partimos del centro. Acá hay que tener un detalle en cuenta. Por ejemplo, yo acá lo voy a dibujar y acá voy a hacer la misma figura pero rellena con un color. Cuando yo voy con la sombra, acá vemos cómo se proyecta, pero esta figura simplemente son los bordes. Entonces, al haberle hecho la sombra no se llega a ver bien, pero en realidad está la sombra ahí hecha. Vamos acá al contorno, pluma de contorno, un poco más grueso. Ahí está, ahí lo hice más grueso, entonces ahí podemos visualizarlo. Si la figura no tiene color de relleno, simplemente me aplica la sombra al contorno. Tengan cuidado con este detalle. Si yo quiero una sombra así, sólida, mi objeto tiene que estar relleno con un color. Si no, me va a quedar tipo como un anillo.
Esta sombra que nosotros creamos, fíjense que si yo hago clic acá estoy seleccionando la manzana y si hago clic en la sombra me aparecen todas las propiedades correspondientes para la sombra. Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Según el tipo de sombra que nosotros estemos creando, puede ser que en algún momento yo quiera crear una sombra bien definida. Por ejemplo, si yo me voy acá, vemos que esta sombra no tiene bordes borrosos, como en este caso. ¿Vemos que acá se ve medio borroso? Acá se ve bien definido, bien marcada la sombra. Eso lo podemos modificar con lo que sería el desenfoque, esta plumita, que es el fundido de la sombra. Entonces, cuanto más alto sea el valor, fíjense cómo se va haciendo cada vez más borroso. El problema de aplicar un tamaño muy grande es que se pierde mucho lo que es el formato de la sombra y queda como una mancha. Entonces, lo mismo ocurre si disminuimos el valor de ese desenfoque. Si lo dejo en 0, vemos que está bien marcado, pero queda como medio desprolijo. Entonces yo a veces prefiero ponerle, aunque sea 1, para que quede bien suavecito y no quede con esos bordes tan marcados. Aunque sea con el valor de 1. Después tenemos los colores, el color para la sombra, depende del color de nuestra figura o el color de la superficie, lo podemos ir cambiando. Y desde acá tenemos lo que es la transparencia. Fíjense que aumentamos el valor y la transparencia, o sea, se vuelve más opaco el objeto. Y si disminuimos el valor, este elemento se va haciendo cada vez más transparente. En realidad lo único que estamos viendo es que se está haciendo como cada vez más clarito el tono de color. Pero si yo tengo un objeto dibujado, vamos a ubicarlo detrás de este elemento, fíjense la sombra cómo se proyecta. Y podemos ver a través de ella. Si yo esto lo aumento, fíjense que igualmente podemos visualizarlo. Y se va haciendo un toquecito un poco más oscuro. Esta mezcla de colores se debe a que acá en la lista, por defecto, tenemos un tipo de fusión llamado multiplicar. Si yo lo dejo ahí en normal, vemos como apenas se puede visualizar debajo la sombra y el tono, o sea, el tono de color de la sombra queda intacto, no cambia. Por el contrario, al multiplicar se hace un cálculo entre el color que se encuentra por encima y el color que se encuentra por debajo y devuelve una tonalidad, en este caso multiplicar como es más oscuro, devuelve un tono un poco más oscuro, una mezcla de estos dos colores, pero más oscurita. Por lo general esto lo dejamos por defecto. Y lo podemos ir cambiando, depende del tono de color. Esto lo vamos modificando. Podemos hacerlo más transparente o menos transparente. Un detalle a tener en cuenta con las sombras es que mi figura ahora no ocupa este espacio pequeño. Si yo hago un clic en la sombra, vemos que tenemos todo esto, o sea, todo este espacio es de mi dibujo. Quiere decir que el espacio es un poquito más grande. Esto más que nada para que lo tengamos en cuenta si nosotros hacemos una figura y queda un poquito, por ejemplo así, de esta forma. Fíjense que tenemos partes del diseño que quedan afuera de la hoja. Para que esto no ocurra, lo que se hace es lo siguiente. Se hace un efecto power clip.
creo un recuadro y le digo a esta manzanita, objeto, power clip, lo coloco dentro del recuadro. De esta forma me aseguro que no salga nada de este objeto. Fíjense que la manzanita permanece dentro de estos límites. No sale nada. Ninguna parte. Es una manera de controlar la información que se encuentra ahí dentro y asegurarnos que no quede nada por fuera. Si yo quiero sacar esta sombra, hacemos un clic y desde el menú objeto tenemos la opción de borrar sombra. Más que nada porque no aparece el icono como estoy demasiado cerca, sino al momento de hacer un clic va a haber un botón en la barra de propiedades que me va a permitir eliminar la sombra. Una cuestión de espacio en el área de trabajo no se puede visualizar. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Aquí. Bien, entonces esta manzanita después, una vez que ya está lista, la giramos y después con sombra le aplicamos acá la sombra. Esta sombra, una vez que es aplicada, queda con el objeto. O sea, yo muevo mi manzanita y la sombra se mueve junto con el elemento. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, vamos a girarlo y vemos cómo también se va acomodando. Si yo quisiera colocarla en otra posición diferente, yo tengo la posibilidad, fíjense que yo lo voy desplazando y digo, bueno, más o menos ahí queda, pero se visualiza acá un poco más. Entonces, por más que la manzana yo la puedo girar, entonces la sombra se sigue viendo un pedacito acá atrás. En este caso se mezcla con la sombra del plato, entonces no se visualiza. Pero si yo quisiera editarla y mover la sombra aparte, haciendo un clic en la sombra, yo puedo ir al menú objeto y puedo separar la sombra. Que significa que voy a tener dos elementos totalmente independientes. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que esto ya no es más una sombra. Simplemente es un objeto. Puedo cambiarle de color, todo, pero ya no puedo modificarle lo que es el borde desenfocado. Ni el borde, ni si quiero cambiar la transparencia tendría que ir acá y aplicarle un efecto de transparencia nuevo. O sea, pierde todas las propiedades que es la que caracteriza a la sombra. Pero eso es en caso de que quieran editarlo aparte, como para que lo tengan en cuenta. Después la pera, vamos a ir acá con la perita. Voy a hacerla toda entera voy a usar en este caso Bezier.
Acá vamos a alinear los puntos. Esto tiene que estar un poco más prolijo. Ahí el centro. Esto que está acá. Ah, no. Ahora sí. No sé qué toqué y se me juntó todo. Me habrá quedado algún otro nodo seleccionado y no me quedó. Recuerden siempre la menor cantidad de puntos posibles. Total, después van agregando más puntos. Vamos acá, todo esto va a ser curva, así que vamos a ponerle que sean nodos, en este caso, uniformes. Esto un poquito más para arriba. Recuerden los nodos, si era simétrico, asimétrico, uniforme. Recuerden que cuando ustedes usaban el nodo simétrico, las manecitas tenían siempre el mismo tamaño. Y si yo quería que una manecita tuviera un tamaño más chiquito y la otra más grande, pero que sigan siendo curvas, ahí teníamos el nodo uniforme. Y ahora vamos cambiando. Si en algún momento yo considero y digo, bueno, esta mitad de la pera me quedó mucho más bonita que la otra, recuerden que pueden utilizar las opciones para poder dividir, separar curva, después clic derecho sobre la figura, separar curva, y eligen la mitad que más les gusta. La duplican, le hacen el reflejo, vamos a encajar en objetos, ahí está, y acá conseguimos que quede bien. En la parte de arriba quedó bien, pero en la parte de abajo ahora lo vamos a solucionar. Lo que vamos a hacer es, vamos a soldarlo y estos puntos los unimos. Unir dos nodos, unir dos nodos. Y ahí me quedó una pera simétrica. Pero no se olviden que las frutas, tanto como las personas, no son totalmente simétricas. Así que no hay problema si una parte queda un poquito más arriba o más abajo. Después acá, igual que como hicimos con la manzana, crearemos una figura para capturar el degradado. Lo convertimos en curva para poder deformarlo. Bien, esto lo voy a dejar provisoriamente acá a un costadito. Vamos a ir guardando. Voy a ponerle práctico. Creo que este era, no sé si el 18. 18. Muy bien. Aquí. Yo os había comentado que esto estaba compuesto por tres formas. Hasta acá tenemos simplemente dos. ¿Dónde está la tercera? Acá mismo. Esta forma que se encuentra acá, yo la voy a dividir. ¿Cómo hacemos para dividirlo? Puedo agarrar estos dos nodos, separarlos, separar la curva y ahí ya tengo dos objetos distintos. Este elemento que está acá, voy a marcar los dos nodos y los puedo juntar en vez de usar la opción unirlos. Yo necesito que se cree una línea entre estos dos, una conexión. Así que tengo el botoncito para cerrar la curva.
Y lo mismo acá. Entonces ahí tengo dos figuras aparte. Esto por un lado. Otra opción es utilizar, hay una herramienta que se llama cuchilla, que la vamos a encontrar donde está la herramienta recortar. Y acá tenemos cuchillo. Depende, acá tengo distintas opciones para manejar el cuchillo. Línea de 2 puntos, me dice que va a ser un segmento recto que me va a permitir hacer el corte. Voy a agarrar desde este punto hasta este punto. Acá no cerré la... voy a volver para atrás. Vamos a poner acá, cerrar automáticamente. Entonces, ahí lo marco. Y vemos cómo se van creando los puntos. Estoy haciendo las divisiones y me lo separo en 3 partes. Pero no me cerró la figura. A ver ahora. Cuchillo. Activo la opción cerrar automáticamente. Bueno, acá al fin y al cabo no quería que me lo cierre. Después tendría que ir con los puntos, seleccionar los nodos o ir directamente acá y decir, bueno, quiero que cierres la curva. Es lo mismo. Quizá con el cuchillo es un poquito más rápido porque no hace falta que yo con los nodos tengo que seleccionar, una vez seleccionar los nodos, tengo que abrirlos, después ir a objetos, separarlos. Quizás es mucho más, lleva un poquito más de pasos. En cambio con el cuchillo simplemente lo cortamos. Ahora sí, se ve que esos nodos estaban abiertos, entonces la figura quedaba abierta. Y ahí se cierra automáticamente. Esa es la función que cumple este icono, que era lo que yo quería, que lo cierre automáticamente. Entonces acá, en este caso, es una línea de 2 puntos, pues me genera una simple línea recta. La siguiente opción es mano alzada, donde mantenemos presionado y sin soltar, con mucho pulso, cariño y amor del mundo, hacemos la forma. A ver acá. Ahí lo tenemos. Esta es una opción. Y después la otra, que son curvas Bézier. Mantengo presionado y genero la curva. Fíjense que estoy sobresaliendo. Hago doble clic afuera y tengo la figura cortada. Y en base a este voy haciendo la curva un poquito más grande. Voy a pintarlas de cualquier color para verlas. Entonces ahí tenemos los 3 objetos. Y cada uno va a tener su degradado. Esta que está acá va a estar por encima de la otra figura. Vamos a cambiarle el orden detrás de este. Esta figura le hacemos el degradado. Vamos acá, relleno interactivo, degradado radial, porque acá tenemos el punto de luz, es una tonalidad verde amarillita, y acá un tono verde. Ahí está. Si lo quiero más pequeñito el punto de luz, acerco el manejador para controlar y si no, acá.
Vamos a hacer acá doble clic para añadir otro color más y lo vamos achicando. Este mismo tono de color lo vamos a usar en este pedacito. Clic derecho y sin soltar arrastro por encima del otro pedacito para indicarle que voy a copiar el relleno ahí. Clic acá. Ahí estaría. Y después este mismo relleno lo voy a copiar acá. Pero el punto de luz, fíjense, les voy a sacar los bordes para que vean un detalle. Fíjense que acá está, acá se nota, obviamente que son varios objetos. Entonces tengo que asegurarme que la figura de abajo, el color, ya que estoy copiando y tengo exactamente el mismo, voy a sacarme un poquito más, el color coincida. Voy a sacarle este punto. Para que no sea tan... Ahí está. Entonces fíjense que al haberlo cambiado de posición, haber copiado, pero no se vayan demasiado porque ya empieza a aparecer la otra figura. Esta sería la única manera de poder conseguir un relleno y ya estaría. Qué bastante bonita esta parte. Me gusta más cómo quedó este que la manzana. Y siempre van a ir guardándolo. Recuerden que tienen distintas opciones para poder dividirlo, ya sea, vamos a convertirlo en curva, agarrando los nodos. Yo pienso que esta opción lleva un poco más de tiempo, por el que separarlos, después con selección, clic derecho, separar curva, y encima si los quiero cerrados, después tengo que ir cada objeto individualmente y cerrarlo. Por el contrario, si usamos la herramienta de cuchillo y nos aseguramos que el botoncito de cerrar automáticamente esté activado, simplemente desde afuera trazo la línea y ya le hice el corte. Y ambas piezas quedan cerradas. Me parece que esta herramienta, esta opción es mucho más rápida que esta otra. Pero igual se los muestro para que lo tengan en cuenta. Si esto está desactivado, hace el corte, pero las figuras las deja abiertas. ¿Cómo vamos hasta este punto? Algo que no se haya entendido. Bueno, continuamos. Profe, Dime. una consulta. Acá cuando querés cortar con el cuchillo, ¿no? ¿Cómo era que hacías para que quedara cerrado? Porque me queda abierto, me queda sin el cierre de lo que corté. Cuando seleccionas la herramienta de cuchillo, te aparecen unas propiedades y entre ellas hay una que es justo el último icono. A ver si en las otras versiones está. Que dice cerrar automáticamente el corte. Exacto, ese tiene que estar activado. A ver acá, cuchillo. Sí, en el caso de versiones anteriores el icono es distinto. Sí, sí. No tiene tantas. Pero en versiones anteriores, por ejemplo acá, me da
estas tres opciones: de 2 puntos, mano alzada o con curva. Acá yo lo que puedo hacer es, encima de la figura mantengo presionado, ahí estamos haciendo el corte a mano alzada. Y si yo me posiciono en la figura, hago un clic en un punto, ahí al haber hecho clic, ahí ya se está creando la línea recta, y un clic en el otro. O sea, con una sola herramienta hacemos todo. Un clic y un clic. Pero, o sea, no puedo hacer curvas como en las versiones más nuevas que tengo acá para trabajar con Bezier. Sí, me quedó. Doble clic. Ahí está. Ahí. Very good. Gracias, profe. No, de nada. Bien, aquí. Ahora, para hacer este cabito que se encuentra acá, si yo voy con la herramienta rectángulo y le aplico el relleno degradado, vamos a hacerlo, rectángulo, relleno interactivo, degradado radial, vamos a darle un tono clarito en el medio y oscuro, más o menos así. Voy a sacarle acá esta opción de transformar para que quede redondo. Bien. El rectángulo yo después lo puedo convertir en curva. Clic derecho, convertir a curva. Y después ir con los nodos. Y dice, bueno, este a curva y este también a curva. Y lo podemos modificar. Pero obviamente queda esta parte estática. Yo después tendría que manualmente hacer todo el proceso. Y nunca queda del todo bien. Siempre queda un poco deformado. Se puede hacer, pero lleva un poquito más de tiempo. Otra opción, hay otra herramienta, la vamos a encontrar donde está la sombra, que es la de envoltura. La opción de envoltura me permite crear como una malla alrededor de la figura y yo puedo modificar esa malla, ese envolvente. Es muy similar a trabajar con la herramienta Bezier. La diferencia entre una envoltura y convertir la forma en curva es que en el caso de la envoltura yo sigo conservando las propiedades de mi objeto. O sea, este rectángulo no deja de ser un rectángulo. Si yo pues quiero redondearle los bordes, se los puedo redondear sin ningún problema. Eso sería con la envoltura. Pero, chuchis, en vez de hacer un rectángulo, yo lo que voy a hacer es un trazo. O sea, voy a ir con Bezier o con línea de 2 puntos. Bueno, voy a ir con Bezier. Voy a hacer un clic y un clic. O sea, voy a armarlo directamente de esta forma. Vamos a acercarlo un poquitito más. Ahí está. Selecciono todo, lo pongo a curva y este punto después lo elimino. ¿Qué ventaja tengo? Esto después lo voy a hacer un poco más grueso. 8, 10. Entonces fíjense que la terminación me queda todo exactamente del mismo grosor. O sea, el trazo es esto. No es que en una parte queda más gruesa, otra más finita, como cuando lo habíamos convertido.
Entonces de esta forma ahí ya tengo lo que sería el cabito de mi pera. Voy acá a cambiarle el orden. Vamos a hacer un poco más chico. Vamos a hacer un punto acá y este chuchis. Ahí quedaría. Acá le cambio el orden detrás de el frente y queda. El problema con el que me encuentro ahora es el siguiente. Yo necesito que quede un degradado. No quiero que quede ahí directamente la formita, quiero que tenga acá este degradado como fuese este recuadro. A diferencia de los objetos a diferencia de lo que es el relleno, vamos a ir acá en relleno interactivo. Acá tenemos el relleno de color uniforme. ¿Y qué es lo que pasa? Estas opciones de relleno, fíjense que es relleno uniforme, relleno degradado, relleno de patrón. O sea, para cambiar el relleno del objeto, no el borde. A diferencia de programas como por ejemplo Illustrator. En el caso de Illustrator sí, podemos darle un degradado no solamente al relleno, sino también al contorno, o sea, al trazo. Pero Corel no me deja hacer eso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Así como está, terminadito, me gusta cómo quedó, me gusta el grosor también, puedo hacer una copia. Voy a hacer un duplicado. ¿Por qué una copia? Porque ahora este contorno lo voy a convertir en un objeto. Obviamente al convertirlo en un objeto pierde las propiedades del contorno y deja de ser un contorno. Voy a ir al menú objeto y voy a convertir contorno en objeto. Me aparecieron unos nodos que antes no estaban. Yo tenía antes el primer nodo y el último. Y ahora, al haberlo convertido en un objeto, me aparecieron más nodos. ¿Por qué? Porque estos son los nodos que representan este objeto. Si yo, por ejemplo, a esto lo convierto en curva y quisiera crear una figura como esta, tendría que tener los nodos en esa posición, tal cual como se encuentran ahí. Hacer estos nodos y agregar el resto de los nodos acá y hacer la forma toda completa. Entonces acá con el botón derecho y sin soltar lo arrastro hasta aquí y le digo quiero que me copies el relleno y ya lo tengo. Y ahí tengo mi relleno degradado. Ahí estaría. Si por algún motivo no me gusta, si yo quería más grueso o más finito, ¿qué es lo que ocurre? Esto ya es una figura, ya no es más un contorno. Entonces yo no puedo hacer esto más grueso o más finito. ¿Qué es lo que hago? Voy acá al original y si yo quiero que este sea un poco más grueso, voy acá y digo, bueno, ahora va a ser de 16. Y después me voy a objeto, convertir contorno en objeto. Y le copio el relleno. Entonces así lo voy cambiando. Siempre tener una copia de respaldo me va a permitir que, si en algún momento quiero borrarlo y hacerlo de vuelta, me ahorro el paso de tener que volver a dibujarlo. Y después no se olviden, todas estas son formas separadas. Para que no se me pierda nada en el camino, lo agrupamos. Y estaría la perita. Y después el resto de los elementos le hacemos las sombras. Algo que no se haya entendido de esta última parte.
Bien, very good. Bueno, después el resto, eso ya se los dejo a ustedes. Tuki. El platito, por ejemplo, son elipses. Tenemos un círculo acá, otro círculo más arriba, y después de este mismo voy a hacer una copia y lo voy a colocar adentro. Ahí está. Y después lo que le van cambiando simplemente es el color. Si le quieren dar un poco más de perspectiva, esto lo vamos achicando un poquito más. Acá el degradado es más oscuro y acá es más claro, entonces da ese efecto de profundidad. Y esto, si es muy alto, se pierde la profundidad, y si es más bajo, le da un poco más de perspectiva. Y si es necesario, cualquier círculo lo convierten en curvas y lo modifican a su gusto. Y ahí lo van editando. Delante de... Ahí estaría. Bien. Bueno, chuchis. El siguiente es muy sencillo. Tenemos un texto el cual aparece fragmentado. Voy a agarrar acá documento nuevo, ponemos un texto, la recomendación es que la fuente sea bastante gruesa, como para que el efecto quede mucho mejor. Es como cuando habíamos visto Power Clip. Si la fuente es demasiado finita, no se llega a ver, por ejemplo, si hay una foto dentro. Lo mismo ocurre en el caso del color, así que busquen fuentes que sean bastante gruesas. Copper Black, voy a usar acá Copper Black. Y acá, donde se encuentra la herramienta de recortar, que también tenemos el cuchillo, hay una herramienta que se llama borrador. La diferencia con respecto a lo que es el cuchillo es que, por ejemplo, acá tenemos este pequeño círculo, no se llega a ver bien, que es como celeste. Ahí se ve más grande. Ese es el tamaño de la gomita de nuestro borrador. Acá mantengo presionado y sin soltar podemos hacer un corte. Podemos cambiar la forma, puede ser un círculo o puede ser un recuadro. En otras versiones
Vamos acá, donde estaba el cuchillo, ahí tenemos el borrador. En otras versiones simplemente vamos a tener el círculo. Y acá me dice, la herramienta borrador requiere que haya un objeto seleccionado. Entonces, hasta que yo no tengo seleccionado mi texto, no puedo usar el borrador. Entonces, el borrador funciona a mano alzada, a no ser que yo haga un clic en un punto y otro clic en la esquina, en el lado opuesto. Entonces, ahí vamos a estar creando una línea recta. Más pequeño, más grande, un clic y hacemos este corte. Acá tenemos la ventaja de distintas formas de pincel. Y lo mismo, un tamaño más grande. Si hago un clic, ahí genero un corte, es como el cuchillo. Y en versiones más nuevas no es necesario tener el texto seleccionado. Fíjense que ahí recién hice un clic, pero puedo tener todo desactivado y sin embargo poder hacer el corte. Y vamos haciendo los cortes. Pueden hacer para que se vea distinto, una parte más gruesa, otra parte más finita. Ups. Ahí está. Una vez que ya quedó todo dividido, si yo hago un clic, vemos que está todo unido. Tengo que hacer clic derecho, separar curva, un clic afuera después para desmarcar y ahí podemos cambiar. Y va cambiando el tono. Pueden ser de distintos tonos de color. Por ejemplo, puedo mezclarlo y decir, bueno, este va a ser verde, este va a ser celeste. O pueden elegir una paleta y decir, bueno, voy a hacer en base a estos tonos de color que están acá. Y ahí los van pintando. Simplemente con el borrador mantienen presionado o hacen un clic en un punto y un clic en el otro y ahí generan una línea recta que los conecta.
Una vez que ya está todo separado y después lo pintan, lo agrupamos para que no se pierda ningún pedacito, ya que acá en el terminado vemos que tiene un efecto de sombra. Entonces lo más cómodo es tenerlo agrupado para poder hacerle el efecto de sombra. Desde el centro y hacia afuera. Y recuerden, si quieren la sombra para que sea más definida, le disminuimos el valor del suavizado, el desenfoque. Esta herramienta es muy cortita, o sea, no tienen... ¿Alguna duda con la herramienta del borrador? Pueden colocar otro texto que no sea core, pueden poner su nombre si quieren. Profesora, una consulta. Dime. ¿Podemos hacerlo con cualquier letra? ¿No es necesario hacer la misma letra con la que está en el libro? No, puede ser cualquier tipo de letra. Lo que sí recuerden que en el caso de si la letra es demasiado finita, puede ser que no se aprecie demasiado los colores. Por ejemplo, ahí haría el narro. Y creo que hay otra más finita. Esta que está acá, por ejemplo, es súper finita. Se puede hacer sin ningún problema. Voy con el borrador. Uy. Y no se olviden de separarlos para poder pintarlos por partes. Ahí está. Y antes de hacer la sombra, también no se olviden de agruparlo. Y desde el centro arrastramos hacia afuera.
Y ahí queda. Me gusta más cómo queda con una letra un poco más rellenita, pero también se puede hacer con una letra finita. Quizás en el caso de letra fina le pondría un poco más de desenfoque y la transparencia, bajarlo un poco más. Al ser la letra tan finita, si no se me mezcla con la sombra. Bueno, yo no lo voy a guardar. Churris. Bien, aquí tenemos este diseño que es esa sería la información que va en el CD, y vamos a ver unos detalles, ya que por ejemplo podemos ver que algunos textos están siguiendo, por ejemplo, una forma. Acá vemos que este texto que se encuentra acá está todo alrededor. Nosotros cuando trabajamos con texto, ya se había mencionado que si hacemos un clic, estamos dibujando, estamos creando un texto de título. Y cuando mantenemos presionado y dibujamos una caja, esto es un texto de párrafo. Una de las principales diferencias que hay entre uno y otro es que en el caso del texto artístico puedo tratarlo como un objeto y cambiarle el tamaño, deformarlo. Por el contrario, lo que es el texto de párrafo tiene una caja delimitadora. Si yo quiero cambiar el tamaño, vemos que estiramos, pero estamos estirando simplemente lo que serían los límites de la caja. Para cambiar el tamaño, yo tengo que hacer uso de las propiedades de mi texto y desde ahí cambiarle el tamaño del texto. Y el texto se va a estar acomodando dependiendo del tamaño de mi cajita. Los textos no solamente van a poder estar directamente sueltos en el documento, sino que pueden, como en este caso, seguir un trazado. Vamos a hacer un círculo y acá. En el caso del círculo, yo puedo ir con la herramienta texto y cuando me aproximo a esta figura, fíjense que me resalta, me aparece en el cursor como una curva, dos iconos distintos. Con una A quiere decir que en el momento que haga un clic voy a estar escribiendo el texto. Cuando me aproximo al contorno de la figura, aparece como una pequeña curvita en la esquina inferior derecha. Y si me aproximo un poquito más adentro, aparece un recuadro. O sea, son todos iconos distintos. ¿Qué representan estos últimos? La curva significa que en el momento que yo haga un clic, voy a estar escribiendo, pero tomando como referencia el contorno de este elemento. Ahí tenemos. El texto se encuentra en el contorno del círculo. Si yo tengo una figura, por ejemplo una estrella, y voy acá con la herramienta texto, lo mismo. Hago un clic acá. A medida que vamos escribiendo, fíjense cómo se está amontonando. Eso es por el tamaño de la letra. Voy a hacer un clic en la estrella. Fíjense que si hago un clic, fíjense que me está marcando las propiedades
del texto. Si hago otro clic más adentro, ahí me está señalando las propiedades de la estrella. Entonces fíjense que yo puedo cambiarle y el texto se está adaptando dependiendo de la cantidad de puntas que tenga mi estrella. Voy a sacarle el contorno a esta estrella. El texto en este caso es demasiado grande, pero si yo el texto lo hago un poco más pequeño, vamos a ir con la herramienta de texto. Por ejemplo, voy a dejar hasta ahí. Entonces, fíjense que el texto es más pequeñito y ahí sí quedó un poquito más bonito de lo que era si el texto es demasiado grande. Como que se deforma un poco. En este caso estamos escribiendo en el contorno de la figura, pero nosotros también podemos colocarlo dentro de las formas. Entonces, yo por ejemplo puedo tener acá mi estrella. Y cuando voy con la herramienta de texto, recuerden que teníamos el icono que era como un recuadro, una cajita. Al momento de hacer un clic, aparece esta línea de puntos de color azul, lo que me indica que yo voy a estar escribiendo dentro de la figura. Igual que en el caso anterior, vamos a hacer un clic acá, voy a hacer clic derecho y lo elimino. Estas marcas son del marco de texto, pero estas marcas que están en color rojo me indican que hay más texto adentro, que no lo estamos seleccionando. Así que voy a hacer un par de clics adentro y voy a achicarlo todavía más. Voy a hacer la estrella un poquito más grande. Voy a rellenar un poquito. Vamos a eliminar un poquito de texto. Ahí está. Y la alineación es una parte muy importante en el caso de los rellenos. Ahora vamos a ver el tema de la alineación en detalle. Voy a hacer varios clics y acá lo voy a justificar. Ahí está. Entonces fíjense cómo tenemos ahí la estrellita. Saco el marco y ya tenemos el texto dentro de la estrella. Cuanto más pequeño es el texto, o si el texto quiero que se lea bien, la estrella la tengo que hacer mucho más grande para que pueda entrar todo el contenido. Entonces siempre presten atención cuando van con la herramienta de texto. Si nosotros nos aproximamos, ahí tenemos una curva. Más adentro, ahí tenemos un recuadro. Dependiendo de cómo se encuentra, ahí lo podemos hacer. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda? Aquí.
En algunos casos puede ser que nosotros tengamos ya el texto armado. De repente yo tengo un texto escrito. Uy, me quedó inactivado acá. Bien. Texto de ejemplo. ¿Qué pasa? Yo no quiero volver a escribir el texto. Simplemente quiero que este texto se adapte a esta silueta. Lo que hacemos es, desde el menú texto, hay una opción que se llama adaptar texto a trayecto. Me aproximo a la figura y fíjense que sin hacer clic ni nada, se va posicionando. Puedo colocarla desde el interior o en el borde. Y ahí lo tenemos. A donde vaya el círculo, va nuestro texto. El texto, fíjense que mantengo presionado sobre el texto y puedo alejarlo, puedo acercarlo. Y después acá tenemos un, no sé si se llega a ver bien, que hay como un pequeño recuadrito rojo ahí. Desde ese recuadrito nosotros podemos seleccionarlo y cambiar de posición el texto, porque de repente yo quisiera que el texto esté más o menos que comience a partir de ese punto. Se puede cambiar ya sea desde acá o desde el panel de propiedades. Nosotros acá podemos ir desplazándolo. Vamos haciendo varios clics o desde el medio mantenemos presionado y ahí lo desplazamos. Que ahí quizás es un poquito más fácil en caso de no podamos enganchar este pequeño puntito rojo para desplazarlo. Después tenemos la separación con respecto al objeto. Acá en este caso queda pegado justo en la línea, pero podemos separarlo en esta dirección, ya sea hacia arriba o desplazarlo hacia abajo. Ahí está. Entonces, por ejemplo, acá tengo el texto y lo que puedo hacer es voltearlo. ¿Qué quiere decir? Acá, por ejemplo, yo necesitaría que el texto quede derechito. Entonces, desde acá tenemos la opción de reflejarlo verticalmente y después reflejarlo horizontalmente. Entonces, de esa forma, ahí tengo el texto aquí. Que hay muchos logos que, por ejemplo, el texto lo tienen, en vez de estar curvo en la parte superior, lo tienen curvo en la parte inferior. No solamente lo podemos adaptar a figuras, tengan presente esto. Si yo, por ejemplo, el círculo simplemente lo usé para el trazo, lo que se puede hacer es un clic. Fíjense que si yo hago clic derecho, desaparece el contorno. Pero ¿qué pasa si quiero darle un contorno acá a mi texto? Digo, quiero añadirle un bordecito de color, no sé, de color naranja. Así como está, si yo hago clic derecho en el color naranja, le aplica el borde a mi texto, finito, muy finito, pero ya está. Y también le aplica un borde al círculo. Eso es porque, voy a volver para atrás, por defecto cuando hacemos un clic se seleccionan tanto el texto como la figura. Si yo quiero trabajar solo con el texto, tengo que volver a hacer un solo clic. Y ahí, fíjense que me está marcando solamente el texto. Y le puedo cambiar el color de relleno. Si hago clic en el círculo, lo mismo. Un clic solo en el círculo, entonces voy a poder cambiar las propiedades solamente de este círculo.
Entonces hasta acá estuvimos trabajando con las formas que ya vienen predefinidas dentro de Corel. En cambio, si yo hago una curva, voy a ir con Bezier, puedo también escribir, hacer un clic para poder escribir a lo largo de este trazado. Tuki. O puedo armar el trazado, el texto por un lado, y luego adaptarlo. Recuerda, menú texto, adaptar texto trayecto, y acá. Pueden dejarlo en un rinconcito, eso bueno, lo dejo acá y después lo estiro, no hay problema. Y ahí queda. ¿Qué pasa si una vez que lo adapté al trayecto, después digo, no, la verdad que no me gusta este trayecto como queda? Desde el menú objeto tenemos la opción para poder separar el texto. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener la figura por un lado y el texto por el otro. O sea, ya desapareció las opciones para poder cambiar y trasladar el elemento. Pero el texto quedó en esta forma. Es que, por ejemplo, acá yo lo dejé dentro del círculo porque quizás en otro momento me gustaría cambiar y adaptarlo teniéndolo acá dentro del círculo. Pero si yo saqué el trazo y de repente quiero el texto, fíjense que no tenemos ninguna opción para volver a colocar el texto como estaba antes. Pero si yo aproximo el cursor, vemos que está la línea. Esta línea azul representa lo que sería la línea base de nuestro texto. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Una vez que yo separé el texto de un trazado y quiero volver a tener el texto como lo tenía en un inicio, desde el menú texto tenemos, acá me dice enderezar texto. Y ahí ya lo recuperamos. Entonces si yo hago clic derecho, que también puedo hacer, acá tenemos la opción de clic derecho, pero no, acá no. Desde objeto, no me deja separarlo. Pues hice clic en el texto 2 veces. Ahora sí. Separa texto. No quería aparecer. Menú texto, enderezar. Y ahí lo tenemos. Entonces yo después o puedo armar otra figura o puedo armar otro texto distinto. Ahí está. Cuando nosotros adaptamos el texto a una figura, hay otra propiedad al principio de todo que es una lista desplegable, la cual me va a permitir darle como un pequeño efecto al texto. Acá, por ejemplo, vemos que según esta curva el texto se está adaptando al círculo. Y si, por ejemplo, acá yo lo había reflejado, vamos a hacerlo acá en este texto que está enterito. Acá, por ejemplo, tengo esta opción para que el texto quede derecho. ¿Qué quiere decir? Acá se está adaptando a la curva de mi trazado. Pero yo puedo decir, no, yo quiero que el texto sea legible y quede derechito. O sea, que cada letrita esté derecha. Entonces me genera un efecto totalmente distinto. Dependiendo el tipo de figura en el que se encuentre, puede ser que algunos cambios no se vean correctamente. Fíjense que no hay mucha diferencia. Esto en teoría lo que haría es separar los caracteres. Pero siempre va a depender del tipo de forma que nosotros tengamos.
Este es el que estaba antes. En la segunda no hace ningún cambio. En la tercera vemos que el texto está un poquito más recto, o sea, no está tan inclinado, pero sigue la curva, o sea, está levemente como medio deformado, distorsionado. Ahí lo tenemos. ¿Cómo vamos con el texto? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, en el caso del CD notarán que tenemos los textos y hay que adaptarlos a algunos trayectos. Los textos que están acá, este por ejemplo chiquitito que no se llega a leer nada, es el que se encuentra acá en el croquis. Y lo que tienen que hacer, fíjense que está encerrado en un recuadro, pero ustedes no lo van a hacer en un recuadro, ustedes lo van a escribir todo completo. Entonces voy a cerrar este directamente. Vamos acá, donde está. Achiqué la ventana y perdí la herramienta de texto. Acá estás. Entonces acá, ahí le pone CD-ROM y escriben todo seguido. Por ejemplo, acá gratuitos hace un salto de línea. Ustedes lo siguen escribiendo. Y les va a quedar un texto así súper largo, ¿sí? Después cuando lo tengan que colocar en el círculo, fíjense en el tamaño. Lo más probable es que tengan que ponerle de 8 o de 9. Para que el texto quede acá adentro. Puede ser que el programa les funcione un poquito lento. Eso pasa siempre con los textos. No solamente en Corel, sino que también en Photoshop. En Photoshop también la máquina se pone un poquito más pesada, pero es por el tema de los textos únicamente. Desde el menú ver voy a desencajar, así puedo mover un poquito más libremente los textos. Entonces ahí quedaría. Y este lo van corriendo y le van cambiando el tamaño. Presten atención que acá tienen, me voy a acercar un poquitito más.
En el caso del CD tienen un círculo que tiene un gris ahí medio clarito. Ese es el que está acá, el círculo externo. Otro círculo interno que tiene este relleno degradado a modo de reflejo. Y fíjense que este relleno sobrepasa, y lo podemos ver acá también. De esta forma. ¿Qué significa eso? Que esta figura, o sea, este círculo que se encuentra acá, que está en color azul, es una forma que está recortada. O sea que van a tener, esto lo voy a borrar, un círculo que va a ser esa tonalidad gris clarita. Vamos a hacer una copia, Shift, achicamos un poquito. Van a tener otro círculo, que es el que va a tener el relleno degradado. Y un tercer círculo que va a ser el azul, el que va a tener ese relleno azul. Este que está acá, que tiene el relleno azul, vamos a hacer una copia más fácil. Ahí está, más fácil. Entonces acá, este círculo, vamos cambiando. Este círculo va a estar cortando este otro, así que, y este círculo pequeñito va a desaparecer, no lo necesitamos. ¿Ven? Entonces de esa forma vamos a poder ver a través de este elemento. Después acá no tengo la opción activada de encajar. Ahora sí. Y ahí también lo cortamos. Entonces nos va a quedar esta figura hueca. ¿Cómo es que hacemos este degradado? Pues hasta ahora habíamos visto rellenos degradados lineales y radiales. Este degradado, vamos a darle un relleno oscuro. Vamos acá en relleno interactivo, degradado, y recuerden que tienen más opciones, no solamente lineal y radial. Hay una opción que es cónico. Y desde acá voy a hacer doble clic y ahí añadimos otro color. Doble clic. Voy a elegir un tono de gris. Este tono de gris va a ser el mismo para todas las divisiones. Acá también el mismo tono de gris. Entonces fíjense cómo se crea este triángulo, justo hacia el centro. Recuerden que si quieren hacer una parte un poco más gruesa, hacen doble clic, agregan otro tono de color, o sea, otro triangulito, y ahí lo hacemos un poco más grueso. Esto está acá para cambiar el ángulo, pero yo lo voy a sacar para que no se me deforme. Esta parte de acá prácticamente no se ve, pero y fíjense que acá hay otro círculo.
Obviamente acá, en este caso, esta parte no quedó muy bien. Pero eso es por el tono de color. Ahí está. Los dos tienen que ser del mismo color para que no se note ese corte. Ahí lo tenemos. Tengan en cuenta, yo esto no lo voy a modificar, pero quiero que lo tengan en cuenta ustedes. Acá. Doble clic. Verde. No se olviden que si yo tengo un fondo, ¿qué pasa? Yo simplemente hice un hueco de el azul. El resto son círculos uno encima del otro. Entonces acá, ¿qué pasa? Este no está perforado. Entonces este tendría que estar cortando el resto de los objetos. Tengan en cuenta ese detallito. Chuchis. Estas líneas que están acá, por ejemplo, si yo las quiero trazar, una recomendación nada más, fíjense, voy a hacer círculos. Así queda la curva. Ahí tengo una línea. Vamos a hacer una copia. Entonces, fíjense cómo se cruza. Ahí lo tenemos. Acá también puede ser un óvalo. Líneas blancas. Y para que no se noten las líneas que salgan, por ejemplo acá hacer supernota, que son unos círculos, no se olviden que tienen la herramienta de Power Clip. Seleccionan las elipses, van al menú objeto, Power Clip, no se olviden que en otras versiones tienen que ir al menú efecto, Power Clip, colocar dentro del marco. Acá lo que hay que ver es que quede justo dentro del círculo. Y fíjense que ahí quedó dentro del círculo. Ahí estaría. Es mucho más fácil que trazar las líneas por separado. Por ejemplo, yo acá puedo ir con una línea de 2 puntos. Entonces, a simple vista, con una línea de 2 puntos, lo convierto en curva. Voy a hacer acá una línea cualquiera para que lo vean. De lejos parece que está bien, pero si yo me acerco más, me encuentro con este detalle. Entonces después me costaría más tiempo tratar de adaptarlo para que quede en el corte, que ir directamente a la herramienta de Power Clip, que me ahorra todo el corte. Para que lo tengan en cuenta. El simbolito de copyright que está acá, aunque se corrió. Acá está C con el círculo. No hace falta que hagan la C y después aparte del círculo. Con la herramienta de texto, entre paréntesis ponen la C y automáticamente ya les aparece el símbolo copyright. Ya si ustedes quieren hacer la C y un circulito por afuera, eso ya es queda a decisión de cada uno. Tengan en cuenta acá internet, que tiene está siguiendo un recorrido. Entonces trazan acá la línea, le dan la curva, escriben la palabra internet, la adaptan al trayecto y lo más probable es que, vamos a hacerlo, internet,
adaptar a trayecto. Un consejo, fíjense que yo quiero adaptarlo acá y se está adaptando a cualquier parte. Lo más recomendable sería hacerlo afuera. Lo dejan afuera, adaptan el texto al trayecto y una vez que lo tienen, ahí sí, lo agarran y lo llevan. Más cómodo. Fíjense que no queda bien, pero tienen que ir acá y cambiar, ir fijándose, cambiando las distintas opciones. Fíjense cómo ahí cambió y se ve tal cual como en el terminado. Ahí la tercera opción. Y ahí queda con ese efecto. No se olviden que si yo quiero sacar esta línea del contorno, hago un clic en la línea, otro clic más y ahí recién elimino el contorno. Esta es una A, pero la fuente hace este efecto. La fuente se llama Mistral. Si no la tienen, no importa. Ahí está. Y después, bueno, el resto para que lo vayan dibujando. Bien. Profesora, Dime. los destellos hiciste destellos en la parte gris, ¿no? Sí. En el trabajo. Y en el azul son los mismos destellos, pero en azul, ¿no? Son icónicos. No, en el caso de lo que se encuentra acá adentro son como manchones, es una textura. Es como una fotito. Estos manchones se pueden crear en Corel, pero para eso necesitamos ver una herramienta que se llama malla, rellenos de malla. Pero en este caso lo que podríamos hacer sería buscar una foto, una imagen en internet y con Power Clip también colocarla adentro. Es algo como el borde del primer trabajo, del ejercicio 18 de la mesa, que es de madera. Exacto. ¿Hay que hacer lo mismo? Lo mismo. Le pueden poner otro tipo de relleno, no necesariamente tiene que ser este. Es como cuando yo les digo, bueno, usen los colores que quieran, haga lo mismo. En vez de colocarle una textura que sea así, tipo como manchas, le pueden colocar otra textura diferente, un dibujo, lo que ustedes quieran. No hay un problema. ¿Alguna duda que haya quedado con el trabajo? Elida, dime. ¿Se rompió otra vez el micrófono? Oh, no me digas. Ah, no, ahí está, ahí está. Donde dice utilidades, Tuki, sí, aquí. esa es de la misma forma que hiciste las líneas, ¿no? Sí, o sea, se arma la figura y después con Power Clip Listo, es más gruesa. se coloca adentro. Exacto. Pueden hacer la línea o pueden ser, sí, una línea va a ser más cómoda y después lo convierten en contorno. Se lo convierten en un relleno. Siempre va a ser más cómodo que agarrar el rectángulo y empezar a hacer las curvas. Bien. Estos puntitos que están acá son viñetas. Recuerden que en el caso de las viñetas las vamos a utilizar con el texto de párrafo. Desde el menú texto, marca y numeración a modo de lista y acá están las viñetas. Pueden hacer viñetas, acá por ejemplo, usar fuente, esto sería para al momento de desactivarlo, acá me dice usar fuente de párrafo, o sea que si la fuente tiene tamaño 10, la viñeta va a tener tamaño 10.
Si lo desactivamos, podemos cambiar y personalizar el tamaño de las viñetas para hacerlo más grande que el texto. Lo único que tiene de malo la viñeta es que depende del tamaño que tenga, cambia la alineación y provoca que de repente la viñeta esté por encima del texto. O sea, no queda prolija. En cambio, si yo armo una lista, por ejemplo, con texto artístico, opción 1, y le hago el circulito acá, está bien, me lleva más tiempo, pero los puedo alinear. Me van a quedar mucho más prolijos. Van a quedar justo en el medio. Y no importa si el círculo es más grande o más chiquitito, siempre va a quedar centrado. Igual en la imagen está como si fuese viñeta, porque el puntito está como más sobre las letras. Exacto. Siempre va a ser más rápido usar las viñetas, pero algo que me incomoda es el tema ese de la alineación. A no ser que acá en marcas tenemos desplazamiento de línea base. Ahí se puede modificar. Ahí está. Pero lo estamos modificando nosotros y decimos, bueno, yo creo que este puede ser el centro del... O sea, no hay algo que me permita alinearlo justo en el medio del texto. O sea, tengo que ir yo moviéndolo y calculando, de decir, bueno, este es el medio, o más arriba o más abajo. Tendría que trazar sino una línea guía y decir, bueno, más o menos, ahí no está en el medio, pero más o menos parece que está en el medio. Pero es tan chiquitito que ni se nota. A ver si no me olvido nada más. ¿Alguna otra duda? De tareas se presenta 18, 19 y 20. Exacto. Si no llegan, son bastante largos los trabajos, así que si no llegan, 18, 19 y después el 20 en otro momento que puedan. O sea, porque son largos. Tanto el de las frutas como el del CD llevan tiempo.